están? Bienvenidos. Aquí se debate en CNN Chile, este espacio para ir conociendo a los candidatos a la Convención Constituyente. ¿Quiénes nos acompañan en esta oportunidad? Lo conocemos de inmediato. Esta noche en la mesa de Aquí se debate está Benito Baranda, psicólogo que va como candidato por el Distrito 12 en la lista de independientes por una nueva constitución. Comparte el panel con Antonia Orellana, periodista que corre por el Distrito 10, militante de Convergencia Social en lista Apruebo Dignidad. Completa la mesa Francisco Orrego, el abogado independiente que busca quedarse con uno de los 6 escaños en el Distrito 11 en la próxima Convención Constituyente. Bien, ahí estaban nuestros invitados e invitada en esta oportunidad para que nos cuenten ahora, les doy la bienvenida ahora en el estudio, desde ustedes mismos, qué es el motor que los mueve para ser candidato a constituyentes. Ahora vamos a partir por Benito Baranda en orden alfabético y así vamos a ir en orden para en un minuto saber por qué son constituyentes. Benito. Bueno, soy Benito Baranda, estoy casado con Lorena Cornejo, tenemos 6 hijos. Y el gran motor que me mueve es la comuna donde resido, La Pintana. Soy de la zona sur de Santiago, del Distrito 12, y deseo que esos dolores que me ha tocado presenciar durante todo este tiempo pasen a ser parte de la Constitución para que los derechos de esas personas sean efectivamente respetados en la sociedad y puedan vivir una vida digna. Para eso requerimos grandes reformas y esas grandes reformas se deben sostener en una Constitución que efectivamente valide esos derechos de las personas. Muchísimas gracias, Benito Baranda. Antonia Orellana, ¿por qué es candidata a la Convención Constituyente? Sí, yo soy Antonia Orellana, voy en el Distrito 10 por la lista Apruebo Dignidad. Tengo 31 años, soy comunicadora y soy mamá por el derecho a decidir y me postulo a la Convención Constitucional porque creo que en ella, en un momento tan clave como el que vivimos, necesitamos distintos perfiles, ¿cierto? Y uno de los perfiles que necesitamos es de personas que puedan ser un puente en esa grieta que se ha planteado entre la sociedad y la política. Entonces yo quiero ser un puente entre la Convención Constitucional y la discusión de la sociedad. ¿Por qué? Porque he sido parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres por años, porque nos toca ahí en esos activismos enfrentar espacios y gente que ha sido abandonada por el Estado y sus políticas, y porque ya he probado mi capacidad de articulación, por ejemplo, para poder conseguir la paridad en la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, Antonia. Francisco Orrego, ¿por qué va de candidato a constituyente? Bueno, me presento, Francisco Orrego, soy papá de 10 hijos, felizmente casado después de una temprana viudez. En mi caso primó principalmente mi vocación de servicio público, que viene dada por herencia familiar, de mi papá principalmente, pero sobre todo esa formación y esa experiencia profesional de 25 años de abogado me permiten tener la tranquilidad, la confianza, la seriedad y la responsabilidad de poder asumir este desafío que quizás es el desafío profesional más importante de mi vida. En segundo lugar, lo hago porque quiero asumir de alguna manera la representación de todos aquellos independientes de mi distrito que de alguna manera no se sienten representados por los partidos políticos y que quieren ver un independiente como yo en la convención para que defienda, proteja y vele por sus intereses y no lo de los partidos políticos. Desde ese punto de vista, quisiera transmitir de que conmigo no van a tener sorpresas. Muchísimas gracias, Francisco Orrego, Antonia, Benito. Ya los conocemos y a través de ustedes mismos porque son candidatos constituyentes en una elección que va a ser histórica, lo sabemos, pero también va a ser una gran elección, ¿no? Hay 4 otras elecciones de gobernadores regionales, de alcaldes y concejales. No es fácil y eso es lo que se está hablando además, si esta se puede llevar a cabo en una jornada. Entonces quiero conocer de ustedes si les preocupa esto, que lo estemos hablando a poco tiempo de que se concreten, si se está viendo muy tarde, si es probable, por ejemplo, hacerla en 2 días. ¿Qué es lo que ustedes podrían sugerir? Partimos en esta oportunidad por orden alfabético de nuevo y de ahí ya les decía, si quieren interrumpirse, respetuosamente lo hacemos. Benito Baranda. Bueno, por supuesto, yo soy partidario de dar todas las facilidades para que la mayor cantidad de personas concurra a votar. De hecho, en la campaña que he realizado,
he dicho, todas esas personas que se han desilusionado con la política, que hoy día a lo mejor no se sienten representados por la política, para esta oportunidad yo les pido que vayan a votar. Necesitamos que la mayor cantidad de personas vayan a votar, porque lo que aquí se va a construir es una constitución, y como decía Antonia, por primera vez paritaria en la historia de la humanidad. No hemos tenido otra constitución construida de manera paritaria, y eso requiere de mucha participación. Y para eso, ojalá que tengamos a lo mejor 2 días, siempre y cuando estén bien custodiados, ¿no es cierto?, exacto, los votos, que podamos tenerlo, y que podamos tenerlo de manera segura, porque vamos a seguir todavía en pandemia, no todos vamos a estar vacunados. Entonces, porque no solamente son 4 elecciones en un día, en este caso el 11 de abril, sino que estamos en pandemia, en un contexto distinto, Antonia Orellana, en que más allá de la participación, luego hablamos de la seguridad y si están las condiciones dadas para que esta se pueda hacer en distintas jornadas. Sí, yo creo que una de las cuestiones fundamentales en cualquier elección es la confianza en el proceso eleccionario, y en ese sentido yo creo que el gobierno debería escuchar también las propuestas que han surgido desde la sociedad civil. En ese sentido hay propuestas sobre la mesa respecto a voto anticipado, que además incorporaría a una cantidad de población que se ha visto impedida de poder participar: las mujeres cuidadoras, las personas postradas, las personas que están hospitalizadas y enfermas, y también las personas privadas de libertad. Y por otro lado, creo que una cuestión muy importante es que no se desanclen las elecciones. Este es un proceso eleccionario complejo en el que se van a elegir concejales, gobernadores, alcaldes y constituyentes, y no se pueden dividir las elecciones por día, porque eso podría provocar que baje la participación en una de ellas. Eso, y creo que además hay un problema de información. En terreno nosotros vemos que falta mucha información. Por ejemplo, no sé si se sabe que hoy era el último día para que las personas se autoidentificaran como parte de un pueblo indígena para poder votar en el padrón de escaños reservados. Ha faltado información, y yo creo que eso es lo fundamental para generar confianza. Francisco Orrego, ¿están las condiciones para hacerlo en más de una jornada? Mira, yo creo que lo que ha sido la tónica, lamentablemente, y tiendo a coincidir con ello, yo creo que no hay una fórmula perfecta para enfrentar la situación en que estamos. A mí me preocupa algo mucho más profundo, y es que este proceso de alguna manera ha estado acompañado con cierta improvisación y cierto juego de prueba y error. Entonces, y quiero ponerlo en una situación bien concreta, y que es la situación que nos afecta a Benito y a mí como independientes. Resulta que, sea que la elección sea en 1 o 2 jornadas, el derecho que tenemos nosotros de poder participar en igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos políticos, hoy día no está dado, y parte de esa discusión ha sido el tema de la franja electoral. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría ver más preocupado al gobierno, a los políticos y a los parlamentarios en nivelar la cancha entre independientes y representantes de los partidos políticos, más allá de si se hace en 1 o 2 jornadas. Por tanto, creo que puede haber un esfuerzo adicional por parte de las autoridades para tratar de nivelar esa cancha. Y como se está haciendo todo rápido y a ratos contra el tiempo, ¿qué es lo que propondría en 3 segundos cada uno de ustedes? Benito. Bueno, yo propondría hacerlo en 2 jornadas. De todas maneras, considero que es muy bueno. Y lo que decía Antonia, el voto anticipado lo deberíamos haber tenido hace mucho tiempo en Chile. ¿Eso se descartó para el plebiscito de octubre pasado por el tema de seguridad? ¿Cree que las condiciones están listas? Bueno, hay países que lo han logrado, habría que ver cómo hacerlo desde el punto de vista seguro. Si tenemos la clave única, ¿no es cierto?, lo podríamos realizar. Yo creo que no hay dificultad. Me tocó reunir las firmas, y la verdad es que con la clave única uno reunió las firmas y no hubo dificultad. ¿Cómo se puede garantizar, Antonia, por ejemplo, cuando son las Fuerzas Armadas las que quedan a cargo de los locales de votación, y ahí tendría que quedar supeditada la seguridad si se hacen 2 jornadas? ¿Cuál es o qué propondría respecto a cómo se llevan a cabo las elecciones? Yo soy más partidaria del voto anticipado, porque, como decía, incluye a franjas de población que no han podido participar por distintas miradas que no las han incluido. Pero creo que, insisto, el tema de la confianza en el proceso eleccionario es algo base. Eso requiere fiscalización ciudadana, por supuesto, pero requiere que también que las autoridades den señales que den confianza. Y en ese sentido, creo que el que tener fuerzas armadas que están continuamente opinando sobre el acontecer público dan una sensación de que las fuerzas quizás son deliberantes ahora, y por lo tanto no dan tanta confianza. Ahora el voto anticipado también se le cerró la puerta, o se le ha cerrado la puerta respecto a esto. Entonces, es un proyecto que se presentó ya hace bastante tiempo, y la verdad es que, al igual con otros temas que tienen que ver con cómo conjugar provisión de servicios públicos con la pandemia, el gobierno se ha visto bastante superado, ¿cierto? No ha sido capaz de anticipar ni proyectar cómo se podría hacer. Mira, yo discrepo un poco aquí de Antonia. ¿En qué sentido? Yo creo que
Yo creo que aquí no hay un cuestionamiento, en primer lugar, al rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la custodia de los recintos de votación. En segundo lugar, me parece que dividir la votación en 2 jornadas no es una mala idea, pero ya hemos visto en otras partes donde la posibilidad de adaptar o de adoptar el voto electrónico o el voto anticipado ha dado pie para mucha sospecha, especulación, incluso de acusaciones de fraude electoral. Entonces, hoy día escuchaba una idea bastante interesante en la mañana, que era dividirlo en 2 jornadas, y para evitar el problema de la custodia y seguridad de los votos, es que en la primera jornada se hiciera, como quien dice, la caja de los votos, y se hiciera el conteo de los votos y se dijera, ok, en esta mesa, en esta elección y en esta jornada, estos fueron los resultados, de modo que después, al día siguiente, no se vea eventualmente o aparezca una de las urnas con sus sellos rotos, etc. O sea, entonces, una jornada maratónica igual y esos pobres vocales, bueno, van a tener que yo creo que esto va a recibir requerir un esfuerzo de parte de todos, incluyendo los vocales. Estamos en una situación bastante excepcional y también muy importante. Yo creo que yo no veo necesariamente a los vocales poniendo dificultades en la medida en que se les remunere, en fin, ellos tienen sus propios regímenes. Percibo una crisis de confianza respecto a que se hagan 2 jornadas, respecto a quién cuida los votos, eso puede existir o puede ser uno de los elementos por los que se ha cerrado la puerta. Pero yo creo que la custodia de los votos tú puedes resolverla de otra manera, puedes dejarla en manos, ¿no es cierto?, del encargado del local, con apoderados reconocidos por los partidos que están participando, por los independientes. Yo creo que no, y a lo mejor el resguardo externo del local, ¿no es cierto?, con fuerzas policiales o militares, pero la custodia de los votos, yo creo que se puede buscar la manera de hacerlo. Yo no soy partidario de alguna idea que no es la misma que acaba de decir Francisco, que era que en una jornada, ¿no es cierto?, en 2 jornadas se votara, qué sé yo, gobernador constituyente, y en la otra, no, eso sería tremendo, porque puede desincentivar la votación el fin de semana siguiente. Tienes que hacerlo los 4 cada día, ¿ya? Y no separarlas, las votaciones, porque alguien propuso tener 2 fines de semana separados y poder separar esta elección. Claro, yo no era partidario de que esto se confundiera, los constituyentes muy gustados y las constituyentes que se hicieran aparte. Pero claro, debido a la pandemia, todo lo que nos ha ocurrido, tuvimos que hacerlo juntos. Benito tiene un punto. Yo creo que si se va a pensar en separar en 2 jornadas, tienen que ser jornadas consecutivas y no separadas por un espacio de tiempo. Yo también escuché esa teoría, ¿no es cierto?, de hacer gobernadores constituyentes o constituyentas, como dice Benito, y un mes después hacer las de alcaldes y concejales y el balotaje o segunda vuelta de los gobernadores. Pero eso ya no en todas las regiones probablemente se consiga haya necesidad de balotaje, etcétera. Pero a mí Benito propuso una alternativa que era, aparte de dejarlo en el jefe de local e involucrar a los apoderados, yo encuentro que es delicado encargarle y encomendarle a los apoderados la custodia de algo tan delicado, por uno, y segundo, porque no todas las candidaturas vamos a poder tener apoderados. Por tanto, en el fondo, de nuevo, la regla no es justa para todos, pero mira, yo creo que ese es el detalle de quién lo hace. Yo creo que compartimos la necesidad de la custodia. Yo creo que hay una cuestión básica en cualquier elección, ¿cierto?, que es que no se puede hacer trazabilidad, como está de moda el término, de los votos, o sea, que no podamos saber quién votó por qué. Claro. ¿Cierto? Porque es un principio básico de la democracia. Primero, eso. Segundo, que todos y todas puedan participar del escrutinio, que todos la puedan entender y fiscalizar. Y por eso yo no soy partidaria del voto electrónico, porque deja de facto a toda la población que no está alfabetizada digitalmente fuera de la posibilidad de fiscalizar el escrutinio. Y por otro lado, que es que todas tengamos confianza en los principios sobre los cuales se levanta el proceso. Y en ese sentido, me parece a mí que negar que existe una crisis de confianza cuando es algo que vienen mostrando los estudios hace ya cerca de una década, es como un poco querer insistir con un punto que ya no da más. Sabemos que hay una crisis de confianza, por eso yo decía, es importante que todas las instituciones involucradas den señales que entreguen garantías. En el caso de a quienes les corresponde resguardar los votos, es no opinar, porque ese es su rol, no opinar. En el caso del CERVEL es entregar la señal de que se está escuchando a las mayorías. A mí me parece, por ejemplo, que los apoderados estén a cargo efectivamente establece una disparidad respecto a las listas que son más pequeñas o las listas que son regionales.
En todo caso, y la logística que involucra. En todo caso, claro, queda poco, pero queda para seguir discutiendo. Avancemos en otros temas que a un año ya de excepción constitucional continúa el toque de queda, más allá de que se haya acortado su duración. ¿Qué es lo que hay que fiscalizar una vez que ya estas atribuciones presidenciales que se ha cuestionado sobre todo en el último tiempo a un año de la pandemia? Aquí si hay algún voluntario en parte para ver qué es lo que tiene que definir el presidente con una fiscalización que es la que no ha habido a razón de algunos sectores críticos. Le ofrezco la palabra primero a la dama. Sí, partamos con Antonio. Porque creo que voy a plantear un punto que dudo que aborden con respeto a Francisco Benito, que tiene que ver con la seguridad pensada también desde las mujeres. En primer lugar, cuando uno pone una medida que restringe derechos como el toque de queda, que restringe derechos a tal nivel, tiene que pensar también cuánto afecta a los derechos y si vale la pena en términos de eficiencia. Ahora nos podríamos preguntar, ¿está siendo eficiente el toque de queda en términos sanitarios? La verdad es que no, y además hay una percepción de que no se fiscaliza de la misma forma a distintas partes de la población. Y habría que preguntarse por qué existe esa percepción, ¿ya? Y en segundo lugar, yo trabajo en violencia contra las mujeres y lo que hemos visto es que el resultado del toque de queda, así como del aislamiento social, cosas que le advertimos a la ministra de la Mujer en marzo del año pasado, es que iba a haber una profundización de la violencia contra las mujeres. Entonces yo quisiera preguntar para quién es seguro el toque de queda, porque para las mujeres que denuncian, hemos visto mujeres que han denunciado violencia y han sido detenidas por infringir el toque de queda. Hemos visto mujeres que ven que el espacio público se ha vaciado y se encuentran más expuestas a sufrir violencia. Entonces yo quisiera que pensáramos la seguridad también desde toda la población y no desde un espectro pequeño. Francisco. Sí, yo creo que a mí el tema del toque de queda, más allá de la situación puntual de la próxima elección, me plantea algo mucho más de fondo. Y es, de alguna manera, la crisis de seguridad, de seguridad ciudadana, por así decirlo, y de orden público que estamos teniendo en el país. O sea, hoy día los chilenos en general estamos preocupados, asustados, cansados de alguna manera de las distintas manifestaciones de violencia que se han dado. O sea, tenemos por una parte, ¿no es cierto?, la violencia urbana, que vemos todos los días, los portonazos, las encerronas, la destrucción del comercio, en fin, en algunos días de la semana, ahí en el sector del Parque Bustamante y la Plaza Italia. Pero también tenemos violencia rural, con algunos atisbos de extremismo y de terror. Entonces, cuando hablamos del toque de queda, sí, estamos a un año, fue por una pandemia, es por temas sanitarios, para evitar, y como lo han explicado las autoridades también, para evitar en reuniones sociales en la noche. Evidentemente eso lleva al tema de la seguridad, ¿no?, que también es un tema que nos va a convocar. Pero esa atribución que se dio el presidente hace un año no fue fiscalizado, que ha sido el tema. ¿Cómo tiene que avanzar una nueva constitución respecto a estas atribuciones que tiene el presidente? Y ahí les pregunto, ¿qué sistema de gobierno, Benito Baranda, debiese instaurarse en una próxima constitución respecto a estas facultades Bueno, primero, del presidente? Yo soy contrario a todos los sistemas hiperpresidencialistas como el de Chile, que se asemejan más a una monarquía, ¿no es cierto?, que te impiden, ¿no es cierto?, un referéndum revocatorio, te impiden también tener unas leyes que sean emitidas y que surjan más desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, bueno, como ha ocurrido en otras partes del mundo, tiene que transitar hacia un régimen más parlamentario. Ojalá unicameral, ¿no es cierto?, y que tenga buena representación de regiones. En muchos países del mundo ha transitado hacia allá y ha tenido éxito ese tránsito, ¿no es cierto? Los historiadores y algunas personas de derecho, cada vez que yo planteo esto, me dicen, bueno, porque el régimen parlamentario no resultó a inicio del siglo pasado. Y yo, bueno, a inicio del siglo pasado controlaban Chile ¿cuántas personas? Unos pocos de la oligarquía, ni siquiera las mujeres podían votar, o sea, ni siquiera las mujeres podían participar, o sea, la mitad de Chile ya estaba afuera. Entonces yo digo, si en otros países del mundo han ido resultando los sistemas parlamentarios, han logrado equilibrar y hacer un contrapeso a los poderes que tiene una persona que gobierna, yo creo que es un buen sistema, y un sistema, ¿no es cierto?, que permite controlar efectivamente lo que está ocurriendo dentro del gobierno y no transferirle tantos poderes a un presidente o una presidenta. Yo discrepo de Benito, porque yo creo que hay que mantener el régimen presidencial. ¿Por qué? Porque primero es el que más se ajusta a la idiosincrasia de la tradición constitucional chilena, punto uno. En cada una de las oportunidades en que la comunidad o Chile ha debido enfrentar situaciones de crisis, siempre ha sido el régimen presidencial la solución. Y estoy hablando no solo de la crisis que él mencionó, sino que varias otras a lo largo de la historia. Y para serles bien honesto, yo la verdad es que
hay mucha gente que cree que va a resolverse el problema político que hoy día tenemos determinando un cambio en el régimen político, en el régimen de gobierno. El régimen de gobierno, de transitar hoy día a uno semipresidencial o parlamentario, lo único que vamos a conseguir es darle más atribuciones a los parlamentarios. ¿Y eso es malo? Y eso es malo, es cosa de ver cómo han actuado los parlamentarios en el último año. Y por lo tanto, creo que por la trascendencia y la situación en que hoy día estamos, sería tremendamente irresponsable transitar a un régimen de gobierno distinto. Con esto no digo que no haya que hacer algunos perfeccionamientos, algunos en la línea de los que plantea Benito, pero cambiarlo me parece que es absolutamente... Si aquí el problema que hoy día tenemos... Pero acá no ha habido un agotamiento, Francisco, del presidencialismo, que es lo que dicen de algunos sectores para ir cambiando este sistema de gobierno y también un agotamiento no de una administración en particular, sino por estas mismas atribuciones que no han tenido fiscalización. Por eso quiero escuchar también, Antonia, cuál es su postura. Mira, yo creo que hay cosas que también la experiencia histórica nos permite ver. En primer lugar, a mí no me parece que sea un argumento muy adecuado el hablar de la idiosincrasia constitucional chilena, porque no creo que esa sea una tradición muy inclusiva, ¿cierto? Creo que eso responde más bien a la tradición constitucionalista de la élite, y la verdad es que cada vez que se ha recurrido al presidencialismo, o más bien a las soluciones autoritarias en la historia de Chile, que son varias, ¿cierto? Ha sido porque ha sido la solución a la que ha llegado la élite para ciertos desajustes de descontento en la población, ¿cierto? Y ese poder no se ha repartido en 200 años, ¿ya? Yo creo que hay historiadores que lo plantean muy claramente, como Julio Pinto, Premio Nacional de Historia, ¿ya? Y ahí yo diría que por supuesto que hay que cambiar el régimen presidencial, porque puede funcionar muy bien si tenemos a un gran líder, pero en el momento en el que estamos tenemos una administración que es completamente vacía, y por ejemplo se ha demostrado, no en grandes tradiciones constitucionalistas, sino en cuestiones muy concretas y sensibles para la ciudadanía durante la pandemia, que esta omnipotencia del presidente respecto a los otros poderes del Estado causa graves problemas, causa vacíos de políticas públicas y ha dejado a la mayor parte de la población en el abandono. O sea, lo que vimos, por ejemplo, con el caso del postnatal de emergencia, una cosa tan simple como entender que las mujeres embarazadas o que acababan de tener hijos necesitaban una extensión del postnatal durante la pandemia. Eso estuvo trabado por 6 meses. Yo tengo amigas que tuvieron hijos durante ese periodo y estuvo trabado simplemente porque la atribución de poder legislar respecto a fondos públicos es solo del presidente. ¿Y no le da un punto cuando Francisco dice del agotamiento también de los parlamentarios o cómo están cuestionados? No pueden presentar un proyecto que involucre fondos públicos. Lo que pasa es que hemos sido testigos, Frecia, hemos sido testigos del abuso que han hecho los parlamentarios a todas las facultades. Se han saltado la Constitución y por lo tanto a mí nada me asegura que un régimen semipresidencial o parlamentario vaya a ser la solución. Por el contrario, yo creo que solo va a agravar el problema. Pero fíjese, hay altas expectativas respecto de lo que la Constitución puede llegar a ser o no. Y se cree que la nueva Constitución va a resolver estos problemas de estabilidad institucional, confianza en las instituciones en forma automática y que va a mejorar las condiciones de vida de las personas en forma automática. En eso yo creo que hay que ser responsable y eso no es así. Pero creo que el problema no es la Constitución necesariamente, es la política. Y en particular, déjenme que le mencione solamente para terminar, es el tema del sistema de elección parlamentaria, porque hoy día tenemos un sistema que fragmentiza o quiebra, ¿no es cierto?, la participación, y eso hace que no hayan grandes coaliciones. No como el binominal, que incentiva la participación por eso ya es décadas. parte del pasado. Primero, una observación a lo que decía Francisco. El presidencialismo no resolvió la crisis del 73, la resolvieron, se involucraron los militares, un golpe de Estado. Entonces hay que recordar que la historia es muy diversa, ¿no es cierto? La historia tiene muchas miradas y el drama, ¿no es cierto?, de ese momento fue gigantesco, o sea, no se logró resolver. Segundo, si tú quieres dinamizar la actividad parlamentaria, bueno, tienes que equilibrar los poderes, por si los parlamentarios no tienen poder hoy día, no pueden efectivamente generar proyectos de ley, involucrarse, bueno, genera una mayor tuición sobre los parlamentarios, pero dale mayor actividad, que se sientan protagónicos y que puedan contribuir a generar, ¿no es cierto?, una mayor estabilidad para el país. Y eso se ha demostrado en un montón de países del mundo. ¿Y por qué Chile no lo va a poder vivir? O sea, ¿por qué Chile no va a poder tener parlamentarias y parlamentarios que involucrados logren ir modificando maduramente, ¿no es cierto?, la realidad? Y la tercera observación es que
Ninguno de nosotros ha planteado, Francisco, que la Constitución va a resolver de manera automática e inmediata las dificultades. Todos sabemos que esto es algo progresivo, gradual, pero si no lo hacemos ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en el pasado, la Constitución del pasado, ¿no es cierto?, con un Estado subsidiario, construyó políticas sociales que terminaron en manos del mercado. Cuando el mercado se involucra en política social, lo dicen algunos de los connotados también pensadores del mundo neoliberal o del mundo capitalista, tú lo que haces es acentuar las desigualdades y acentuar la asimetría. Esas políticas se construyeron en base a una Constitución. Bueno, para poder construir nuevas leyes y políticas, tienes que cambiar la Constitución. Entonces, yo no minimizaría lo que ocurre con la Constitución, porque al final... No, yo no estoy minimizando. Lo que estoy diciendo es que hoy día tenemos un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, y eso es lo que va, en definitiva, a poner a prueba el trabajo constituyente. En el fondo, ¿cuál es el compromiso que tienen los distintos constituyentes, ¿no es cierto?, respecto del modelo de sociedad que queremos, ¿ya? No necesariamente, hoy día el modelo de sociedad no lo tenemos escrito en la Constitución, el modelo L, hay ciertos principios y normas. Principios y normas que hoy día se cuestionan, pero nadie dice que son esos mismos principios y ese mismo modelo el que hoy día está permitiendo enfrentar la actual pandemia. Yo no digo que no haya que corregirlo, pero es el que está permitiendo enfrentar la pandemia y la crisis económica que tenemos. ¿Antonio? Entonces, sí, yo creo que ahí hay una confusión medio conceptual, porque de hecho la política más exitosa respecto a la pandemia ha sido, por un lado, la integración de las camas UCI entre el sistema público y el privado. Eso en cualquier doctrina es una política universal de salud. Y por otro lado, en los últimos días que hemos visto el proceso de vacunación exitosa ha sido sobre la base de ¿qué? De nuestro sistema de atención primaria, que viene de ¿qué? Del gran sistema de salud pública chilena. Así que la verdad no creo que tenga mucho que ver el modelo neoliberal con las partes exitosas, pocas que hay respecto a la pandemia. Ahora, en algo sí podría llegar a coincidir, y es que necesariamente el cambio de régimen político no va a solucionar la crisis, porque creo que hay una cuestión, y eso pasa quizás cuando uno lleva muchos años de élite o discutiendo solo entre la élite. Yo al menos nunca he tenido un cargo, digamos, de representación pública, o tampoco en un directorio, entonces no... Pero no va a cambiar la crisis, dices tú, Antonia. No, yo creo que hay una cuestión que tiene una crisis de confianza en la política, en que la política pueda resolver problemas, pero también, no solamente porque los parlamentarios tengan pocas atribuciones respecto a un presidente que tiene muchas atribuciones, o que tengan pocas atribuciones frente a un tribunal constitucional que actúa como activista jurídico y que incluso legisla pese a que no es su misión. Pero creo que también hay algo evidente, y me parece que aquí no se está mencionando, y es que la política, lejos de servir a lo público, empezó a servir a intereses privados. Tenemos los casos Corpesca, tenemos el caso SQM. Esos son casos de debilitamiento de la fe pública y de lo que se puede confiar en lo que hace la política. Francisco, eso también deteriora. Sí, no, yo solamente quería resaltar el punto de la necesidad de mejorar la política. La Constitución no la va a resolver per se. Yo creo que el tema del sistema electoral no es un tema menor. La duración del mandato presidencial es otro tema que ha estado fuera del debate. ¿Qué periodo? Si con reelección o sin reelección. Entonces yo creo que esos son los problemas de fondo respecto del tema del sistema político. Ahora, yo creo que Antonia, y concuerdo con ella, el cambiar ese régimen político para evitar que nuevamente lleguen parlamentarios del 1% o parlamentarios que lo que han hecho durante el último año ha sido aplicar o impulsar iniciativas que son no solo inconstitucionales, sino que populistas. Yo me pregunto si ellos, con las atribuciones que hoy día tienen o no tienen, han recurrido a esa situación. ¿Cómo será cuando las tengan? Porque aquí, al menos, yo lo que siempre veo es que solo hay interés por aumentar la participación del Congreso, pero no hay un interés real de modernizar el Congreso. Y parte de la modernización del Congreso es buscar un sistema que permita que llegue la mejor gente. ¿Y cómo llega la mejor gente? Por ejemplo, hoy día ella después... lo mencionó muy, y yo en eso lo compro. La solución no está en volver al sistema binominal. Pero hoy día el sistema que tenemos, el proporcional, tampoco es el sistema. ¿Por el 1%? Por el 1%, entre otras. Ha habido grupos transversales que han estado promoviendo la adopción de un sistema mayoritario. Y me parece a mí que es el camino adecuado que tenemos que seguir. ¿Les parece? No. ¿Benito? No, yo creo que el sistema de hoy día puede ser imperfecto, pero considero que es mucho mejor que el sistema que teníamos antes, ¿ya? Y
Y acerca de los parlamentarios, yo no destinaría tanta energía en denostar a los parlamentarios actuales o en criticarlos por lo que hacen. Yo conozco muy buenas parlamentarias y parlamentarios que trabajan y que son excelentes profesionales. ¿Y tiene una crítica de esa bancada del 1% que se ha denominado así? Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de que ellas y ellos tengan más actividad legislativa y se puedan involucrar activamente en lo que está ocurriendo en el país. Hoy día tienen limitadas opciones para hacerlo. Claro, Francisco dice que han pasado por sobre la ley, ha llegado al Tribunal Constitucional, pero yo digo, claro, si tú ves la actividad parlamentaria o las limitantes que tiene esa actividad, también les impiden mucho involucrarse en lo que está ocurriendo. Pero cuestiono este 1% que despectivamente han denominado, que ahí le voy a preguntar también a Antonia, porque abarca a muchos parlamentarios que no sé si han hecho o no la pegan, digamos, pero algunos sí se han visto trabajando, lo que pasa es que no tenían una mayoría detrás. Claro, pero sí. yo creo que me evaluaría más si los parlamentarios que están, y sería más transparente en el tipo de trabajo que realizan. Eso puede ser, ¿no es cierto?, un instrumento a lo mejor de modernización, que tú sepas efectivamente el trabajo que está realizando tu parlamentario y eso tengas contacto directo con cómo ha participado, cómo ha votado, tenga una radiografía permanente, un control más ciudadano. Pero yo creo que tienes que cambiar el sistema. Hay una presión fuerte de la ciudadanía por cambiar el sistema. Eso no es la solución, pero es parte de la solución. Eso existe en todo caso lo de la accountability. Digo, hay leyes de transparencia activa, pero creo que hay como tres cosas que me gustaría decir. En primer lugar, siempre es bueno mirar la evidencia antes de tirar acusaciones. En ese sentido, yo recordaría que los principales beneficiados con el sistema de arrastre dentro del proporcional DONT corregido que tenemos aquí en Chile ha sido, de hecho, la derecha. Si tú miras los números, son los principales. Quizás porque tienen más control de los medios, les permite atacar más a candidatos de izquierda que fueron arrastrados, no porque tengan un 1%, sino porque sus listas fueron mayoritarias. Y eso es importante. Este es un sistema de ideas. ¿Hay algún sistema electoral que sea perfecto? Por supuesto que no. Y por eso a mí me llama la atención que estemos debatiéndonos entre defender más o menos el sistema actual o medio volver a un orden medio binominal. Yo creo que la democratización no se hace dentro del Congreso. En el Congreso, por supuesto, se pueden dar nuevos aires y tratar de que se expresen más ideas. Sí. Pero hay elementos clave de democratización de nuestro país que tienen que ver, primero, con que acabemos con los cerrojos a través de los cuales una minoría del país ha expresado un veto permanente a los cambios. Esos vetos están en los quórum contramayoritarios en el Congreso, sí, pero también en el Tribunal Constitucional, en las atribuciones excesivas del presidente y también en la falta de poder de la ciudadanía en general. Claro, ahí vamos a hablar de la participación ciudadana. La descentralización y también la negociación colectiva por rama, darle poder a los trabajadores. Vamos a hablar también si lo político o el sistema político se debe cambiar o se debe caminar hacia allá, y el sistema económico, que también salió aquí el tema, qué rol entonces tiene que tener el Estado o garantizarse en una próxima Constitución. ¿Quién parte? ¿Voluntarios o a dedo? Mira, a ver, de nuevo, yo te insisto, yo creo que aquí lo que se va a poner a prueba o de alguna manera va a estar en juego es respecto de cuánta apuesta o energía o confianza ponemos en la libertad de las personas y cuánto ponemos en la intervención del Estado, ¿ya? Yo creo que, o del rol del Estado, yo creo que más allá de si subsidiariedad, complementariedad, solidaridad u otros términos que van a estar en discusión y van a haber algunos partidarios de uno u otro, yo creo que lo importante es un sistema que al menos descanse sobre la base de tres pilares que hoy día están en la Constitución y que son, en primer lugar, la iniciativa privada y la libertad de emprender. Hoy día la importancia del emprendimiento en Chile es un tema que merece toda nuestra atención en el trabajo constituyente. Ahí está gran parte de la generación de empleo de este país. Segundo, la propiedad privada es parte de las definiciones que debe tener cualquier modelo. No se trata, ¿no es cierto?, de eliminar. Hoy día sabemos de que hay ciertos sectores que les gustaría erosionar o de alguna manera afectar el derecho de propiedad y lo han hecho permanentemente en el Congreso. Pero también mantener la autonomía del Banco Central, que ha aprobado ser un instrumento y una herramienta. Francisco? ¿Perdón? ¿Y el Estado no estaba en los 3 puntos? No, el rol del Estado, yo en mi caso particular, yo le tengo de alguna manera cierta desconfianza al Estado interviniendo en el sector privado. Y lo voy a ser bien honesto, porque hemos sido testigos de cómo
el Estado no ha sido un buen administrador de los recursos públicos y por lo general ha terminado, salvo contadas excepciones, ¿no es cierto? Todas estas empresas públicas terminan siendo de alguna manera el botín de un gobierno de turno o de un partido político o en definitiva de los políticos. Y eso es algo que conspira contra el sistema. Yo no estoy, y de hecho yo fui, creo, el primer candidato que propuso y difundió sus compromisos. Yo no estoy en contra de las empresas públicas, pero sí creo que es necesario. ¿Fuiste director de una? No, por supuesto, y cuidé los recursos de todos los chilenos, porque cuando yo llegué a esa empresa, resulta que era un feudo del Partido Socialista y tenían una serie de irregularidades que luego los distintos organismos públicos han ratificado que todas las investigaciones que hicimos eran las correctas. Entonces, lo importante es que en las empresas públicas se trata de los recursos de todos los chilenos, no de algunos. Entonces, la primera responsabilidad que tiene uno como director de una empresa pública es cuidar los recursos de los chilenos. ¿Más Estado, Benito Baranda? A ver, primero la discusión no es empresa pública o empresa estatal, eso es un mundo pequeñito. La discusión es si el Estado va o no va a acompañar a los ciudadanos. Esa es la discusión. El Estado subsidiario acompaña muy poco a los ciudadanos y lo que hizo el Estado subsidiario, ¿no es cierto?, fue ampliar esas brechas que teníamos. Cuando tú tienes una sociedad que en el origen es asimétrica y dejas participar al mercado, lo que hace el mercado es ampliar la asimetría o mantenerla en el tiempo. El Estado tiene que ser un Estado social que esté presente y, por supuesto, los subsidiarios tienen que estar subsumidos en eso social. ¿Es importante que participen otros? Sí, pero es importante que participen dentro de las reglas que establece el Estado para tratar de buscar que efectivamente haya una participación igualitaria. Y eso también se ha demostrado en muchos estados del mundo, no solamente en países, ¿no es cierto?, de la órbita socialista, en muchos otros países. Por ejemplo, en vivienda, una de las políticas más importantes de vivienda reconocidas que logra superar esa asimetría es la política en Austria o en Viena, ya que ha logrado cambiar esa manera que tenemos nosotros los chilenos de ver empresa privada o pública. Yo digo, el Estado es un Estado social. Ahí, igual a mí me causa un poco de curiosidad intelectual casi el que hablen del Estado, que el Estado se tiene que meter lo mínimo en lo privado, cuando en verdad en Chile el Estado está metido en el negocio privado a través del subsidio a la ganancia privada, por ejemplo, en el crédito con aval del Estado, por ejemplo, en la diferencia de precios que paga a las camas GES en el sistema privado de salud de manera escandalosa. Ha subsidiado la ganancia privada por décadas y eso es plata que se deja de invertir en el sistema público de salud y eso es las consecuencias de eso las estamos viendo ahora. Ahora, respecto a los paradigmas del Estado, yo creo que hay consenso en que el Estado subsidiario tocó fondo y tocó fondo no el 18 de octubre, sino sobre todo ahora en pandemia. Las situaciones que vemos de abandono, de sensación de abandono de las personas respecto a la situación de la pandemia es desoladora, ¿ya? Y ahí lo que proponemos en particular yo como feminista no es ni un Estado papá, porque si tenemos un Estado papá en Chile es más bien un Estado papito corazón, la verdad, ni un Estado que abandona absolutamente, sino hablar de un Estado cuidador que establezca garantías, pero que no establezca tutela. Es distinto. Vamos a hacer una pausa. Pueden seguir el debate también en esta pausa, porque ya de regreso vamos a seguir con Aquí se debate en CNN. Bien, estamos de vuelta en Aquí se debate en CNN Chile con nuestros tres invitados e invitadas. Vamos a seguir un debate porque quedó pendiente cuando levanta la mano Francisco Rego y contestar respecto al rol del Estado, ¿no? Si se están incorporando a nuestra sintonía de lo que había estado planteando Antonio. Muchas gracias. Oye, mira, si yo creo que al final, a ver, respecto a lo que plantea Benito, yo creo que la manera de abordar esas desigualdad, esas brechas, no necesariamente es la Constitución, para eso están las políticas públicas. Pero dicho eso, yo creo que lo que yo eché de menos en la discusión es que me parece a mí que aquí lo que se estaba apuntando por parte de Antonia y de Benito era una fórmula donde se buscara más Estado. Y yo, más que buscar más Estado, yo buscaría un mejor Estado. O sea, hay algo que está en general en la discusión, que es el tema de la modernización del Estado, para hacer un Estado más moderno, más eficiente. Hemos visto, todos somos testigos, ¿no es cierto?, que cada vez que hay un cambio de gobierno, y en esto yo creo que ellos van a coincidir conmigo, aparece el tema de la modernización del Estado como un gran tema a resolver, se hacen todo tipo de propuestas y quedan en nada. Entonces,
Yo lo que echo de menos es que haya un sistema de modernización del Estado que sea realmente, por un lado, real, pero además vinculante. Y quedaron algunas excepciones, sí, lo decía, creo que no sé si fue Benito, Antonio o ambos, respecto a rol del Estado que había sido eficiente, por ejemplo, el tema de las vacunas, que ha sido celebrado por lo mismo, porque no estamos acostumbrados a que las cosas lleguen de esta manera tan eficaz y con el alcance para todos, que aquí no importa la plata que se tenga, sino el sistema de vulnerabilidad. El Estado cumple un rol social, eso no cabe ninguna duda, y lo está haciendo en esto, pero eso no es un cuestionamiento ni a la Constitución ni al modelo. Pero se está viendo mejoras en este sentido, de un Estado que se pueda caminar antes de, por supuesto, hablar de la nueva Constitución. Porque el Estado ha sido eficiente en eso, pero obviamente necesitamos medidas mucho más definitivas para que la administración o digamos el aparato estatal y el Estado sea más moderno. Eso es lo único que quería plantear, que es la modernización. Hablando de qué implica la modernización, Chile fue el primer país en erradicar la poliomielitis, gracias precisamente a su sistema de atención primaria en salud y su salud pública. Lo que estamos viendo ahora es la herencia de ese sistema de salud pública y su actualización a un modelo universal. Ahora, solo para explicar muy en concreto qué implica el modelo subsidiario y por qué nos afecta en cosas concretas y sí está determinado por la Constitución, por ejemplo, en lo que yo trabajo como activista, que es la violencia contra las mujeres. Advertimos desde marzo que las medidas de aislamiento social iban a tener consecuencias graves respecto al aumento de la violencia. Advertimos que era necesario poner nuevos dispositivos. Pero ¿qué ocurre? Que hay, primero, una falta de iniciativa tremenda de la no ministra respecto a la violencia contra las mujeres, pero también una falta de poder disponer de fondos, porque hay topes, porque lo único que se puede hacer respecto al modelo actual que tenemos fue contratar una empresa. ¿Qué pasó? Era una empresa que era un call center que no tenía ni idea de cómo atender casos de violencia contra las mujeres. ¿En qué pasó? Una expectativa incumplida, se llamó a las mujeres a denunciar y no fueron acogidas. Esos son los problemas concretos que genera el Estado subsidiario. Benito, ¿algo que agregarnos? Sí, muy cortito, para seguir la misma reflexión de Antonia, por ejemplo, en la Constitución actual no está el derecho a la vivienda. Y la vivienda hoy día cuelga como subsidio un decreto fuerza ley de la dictadura del 75. Y lo van modificando las políticas públicas, como decía Francisco. Bueno, y al final, como el derecho no está asegurado, no tienes una ley que lo resguarde y no cumple con su labor principal, que es la inclusión social. Lo deja en manos del mercado. El mercado puede actuar, por supuesto, para construir viviendas, pero el mercado no debería actuar en dónde se ponen las viviendas. ¿Cómo es posible? Entonces, al final, los más pobres van a terminar viviendo en los guetos que se han construido en todo Chile, limitando sus oportunidades sin servicio y con un costo de vida altísimo para poder acceder a sus lugares de trabajo. Entonces, esos son los ejemplos donde, a partir de un derecho, tú descuelgas después una ley y una norma que permite efectivamente un trato más igualitario. Al final, esta discusión tiene que ver si queremos que lo privado sea el privilegio de unos pocos y lo público sea lo que recurren los que no pueden pagar lo privado, se va a instalar, o establecer me imagino yo, comunes. Cuando estén, si es que logran ser. Todos los sistemas pueden coexistir. Vamos a la otra parte de Aquí se debate, que es la entrevista relámpago, 2 minutos de reloj, en que ahí, por orden alfabético, comenzamos a hacer una pregunta personal a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, ya les decía, por orden alfabético, Benito Baranda. ¿Usted sabe que le dicen Buenito Baranda? Sí. ¿Y le gusta? Me critican algunos porque me dicen bonito. Hombre ligado a la iglesia, o por lo menos así lo ve la ciudadanía, la iglesia ha estado relativamente ausente en el último año o un poco más después del estallido social. ¿Cree usted la iglesia católica? Bueno, yo soy católico y he estado presente. A lo mejor la iglesia jerárquica ha estado ausente, muchos locales de la iglesia han estado presentes en la pandemia y yo como católico he estado presente y he estado trabajando y he visto mucha gente trabajando. ¿Y la iglesia católica ha visto que ha estado ausente? Como jerarquía, sí. ¿Le gustaría que hubiese estado como en las grandes crisis sociales en terreno, ayudando, colaborando, siendo partícipe o en un actor más de una... No sé si en estas condiciones democráticas hoy día y con la poca valoración que tiene la Iglesia Católica, conviene que estén presentes. Yo creo que es mucho mejor que estemos presentes los miembros laicos de la Iglesia, que estamos trabajando activamente por ir transformando también la sociedad. ¿Eso no lo ha alejado de la Iglesia, Benito? Tan importante. ¿Perdón? ¿Eso no lo ha alejado de la Iglesia como institución? No, para nada. Sigo trabajando fuertemente. Mi motivación principal de ser parte de la Iglesia es mi creencia en lo que creo y en lo que sigo, y soy parte de una comunidad. Durante la dictadura, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, o por lo menos hubo líderes de la Iglesia que sí lo hicieron. ¿Eso no lo ha extrañado ahora, o cree que hay liderazgos ahora que se puedan comparar a ese tiempo de la historia? Yo creo que son condiciones muy distintas y no son comparables. En dictadura, por supuesto, tú tienes una mayor privación de libertades.
y la Iglesia tuvo que levantar la voz para poder respetar esos derechos humanos y, por supuesto, exigir esas libertades. Hoy día esas libertades las podemos exigir los ciudadanos, nos podemos movilizar los ciudadanos y nosotros podemos exigirlas a nuestras propias agrupaciones. ¿Ha habido violaciones a los derechos humanos después del organizaciones estallido social? ¿Perdón? Benito, ¿usted cree que ha habido violación a los derechos humanos después del estallido social? Por supuesto. Yo he sido testigo de eso, trabajo en Plaza Italia y he sido testigo de lo que ha ocurrido allí. ¿Y eso lo compara como algo muy distinto a lo que pasó en la dictadura? No, pero hay movimientos hoy día de personas, hay un Instituto de Derechos Humanos y hay grandes movimientos que se movilizan justamente para enfrentar esos abusos. Gracias, Benito. Vamos ahora con Antonia Cósmica Orellana, de Convergencia Social. ¿Por qué Cósmica? La verdad es que como todo en la vida pudo ser peor, porque mis papás eran un poco hippie y nací el 21 de diciembre, así que casi fui solsticia y no cósmica. Pudo ser peor. ¿Qué efecto no te gusta? Me molestaban mucho en el colegio, pero es un nombre que me puso mi papá y murió cuando yo tenía 5. Entonces igual es como, me molesta como, bueno, la mayoría nos molestan cosas de nuestros padres, pero lo quiero igual. Igual respecto, solo una mención, no lo puedo dejar de decir como feminista. Los laicos son parte importante del descrédito de la Iglesia Católica. Mi papá, de hecho, fue parte de la Vicaría Pastoral Juvenil, donde se vivieron abusos de laicos, y usted también lo sabe como cercano a Renato Poblete. Entonces yo creo que personalizar todo en la jerarquía de la Iglesia Católica es algo que va a continuar el descrédito de la Iglesia. Antonia, se ha definido como socialista feminista, bueno, lo hemos dicho en el programa. ¿Hay machismo en el Frente Amplio? Totalmente. O sea, de hecho, lo que permitió que consiguiéramos la paridad y que estuviéramos tan articuladas fue precisamente que las feministas del Frente Amplio casi que jugamos de memoria. El 2017, cuando eso de hecho todavía no está en la ley, peleamos duramente para que no hubiera personas que tenían antecedentes de violencia, que no necesariamente fueran delito en ese momento, como candidatos. Hemos trabajado siempre de memoria porque sabemos que, como decía la gran Elena Cafarena, de hecho, no importa que tan lejos llega una mujer, sino cuántas puertas le abre al resto. Con este rol protagónico que tuvo para lograr la paridad de la Convención Constituyente, en lo práctico había algunos sectores que decían ¿para qué imponer algo si podría darse de manera natural? La evidencia muestra que eso no llega en forma natural y que necesitábamos además una legitimación de este proceso constituyente. Las mujeres no hemos participado nunca de ninguna constitución chilena. De la del 80 no participó nadie, claramente, y la del 25 no teníamos derecho a voto. Ahora tenemos una oportunidad histórica y nosotras supimos tomar todo el impulso histórico del feminismo en este momento, poner la pelota a piso y meter un gol que fue la paridad, que nos va a permitir establecer un estándar para el resto del Estado. ¿Gabriel Boric debe ser la carta presidencial del Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio tiene que tener carta presidencial sí o sí, porque nuestras ideas continúan vigentes y todavía son necesarias. ¿Gabriel Boric? Si es Gabriel, eso aún está en discusión. Bien. Seguimos por orden alfabético, obvio. Francisco Orrego, que es nuestro invitado que nos queda. Francisco, a secas. A secas. Orrego, primo hermano de Claudio Orrego, exintendente de la región metropolitana. Así es. ¿Va a votar por él en las próximas de gobernador? No, no voy a votar por él, pero lo quiero mucho. Nos criamos, crecimos juntos y su papá fue para mí un gran referente en mi juventud. Los dos hermanos, mi padre que era de derecha y Claudio, papá que era demócrata cristiano, fueron muy unidos y esa misma cariño, respeto, lo sentimos entre los primos. Y no somos los únicos dos candidatos primos, hay un tercero, que es Cristóbal Orrego, hijo de mi tío Fernando, el médico. Así que habemos 3 Orregos, primos hermanos de la misma generación en la cancha, en distintas competencias. ¿Por qué no fue Francisco en un cupo por la UDI? Porque nunca he sido UDI. ¿Pero no es Soy cercano? independiente, no. ¿En qué cercanía tiene con partidos del oficialismo o movimientos del oficialismo? O sea, a ver, yo participé en el gobierno anterior, fui subsecretario, en este gobierno fui presidente de Televisión Nacional y director de NAMI, pero una cosa es servir en el Estado, ¿no es cierto?, ser servidor público, pero una cosa distinta es ser un político. Yo no soy un político, esta es primera vez que participo en una elección como de este tipo. Entonces, y he sido toda mi vida independiente. Entonces se lo pregunto de otra manera, como socio de Chile Vamos, ¿a qué partido prefiere? ¿RN, UDI, Evópolis? No, estoy feliz como independiente. ¿Y el republicano? También estoy feliz como independiente. Mire, si pudiéramos hacer un partido de independientes y que son aquellos que yo quiero representar en la convención. Si el problema hoy día no es a qué partido tú escoges. Los partidos hoy día, ¿no es cierto?, van a estar defendiendo de alguna manera legítimamente sus intereses, pero hoy día es el momento y es la hora de reivindicar el rol de los independientes en el espacio público. Si el domingo son las elecciones, ¿cuál es su candidato?
El domingo no lo tengo decidido. Presidencial. Presidencial, sí lo entiendo. No, no lo tengo decidido. No lo tiene decidido. No. En desarrollo, como se dice. ¿Usted fue presidente del directorio de TVN, cree en la empresa estatal? ¿Perdón? ¿Cree en la televisión pública como ex...? Lo que pasa, mire, en el caso de la televisión pública, sí creo en la televisión pública. ¿Por qué? Porque es un modelo virtuoso donde hay televisión pública y televisión privada. Lo mismo pasa con la minería. Lo que le da legitimidad al sistema es que... ¿Ya terminó? ¿Sí? Ya, Con bueno, relojito ahí. lo que le da legitimidad a la televisión privada y a la minería privada es que hay una televisión pública y hay una minería pública. Gracias, Francisco Orrego. Gracias, Benito Baranda. Gracias, Antonio Orellana, por haber estado con nosotros. Les agradecemos por habernos estado acompañando en Aquí se debate. Terminamos ahora sí con esta entrevista relámpago. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a los dos también.